Bueno, vamos con un último capitulillo sobre los terremotos. Nosotros estamos interesados en medir los terremotos, ¿vale? Entonces aquí hemos representado el origen de un terremoto. Aquí tenemos una fractura en la superficie donde ha habido un desplazamiento, como se indica aquí, os recuerdo. Este es el plano de la falla. Este es el plano de la falla y lo que veo es que sobre este plano de la falla, este bloque que se apoya sobre el plano de la falla ha subido, mientras que este permanece o ha bajado, ¿vale? Por lo tanto, si el bloque de techo, que es el que se apoya sobre el plano de la falla, ha subido, entonces la falla es inversa. Y esto se debe a un esfuerzo de compresión. Yo, digamos que, vamos a ver si se puede ver en el vídeo, yo tengo esto así y para que esto se desplace para arriba tengo que empujar una contra la otra, es decir, tengo que comprimirlo, ¿vale? Un esfuerzo de compresión. También se puede decir que esto tiene que ocurrir relativamente cerca de la superficie, donde el material permanece rígido. Si estuviera muy al interior de la Tierra, muy caliente, la compresión lo que haría sería doblarlo, pero no romperlo, ¿vale? Bueno, el caso es que tenemos esto y ahí tenemos una estación sísmica que tenía un sismógrafo. Acordaros, un sismógrafo es un aparato relativamente simple que tiene una bola de mucho peso, con mucha inercia, colgada de un hilo muy fino y entonces un papel que está muy fijo al suelo. Cuando el suelo se mueve, pues eso, el papel se mueve con el suelo porque está muy fijo, pero la bola que tiene mucha inercia, mucho peso, no se mueve apenas y entonces se dibuja una onda que indica lo grande que ha sido el movimiento. Recordar que en el foco del terremoto se producían dos tipos de ondas que se llamaban ondas profundas y que eran primarias, más rápidas, longitudinales y atraviesan todos los medios, o ondas P, y ondas S o secundarias porque llegan después, son más lentas y son transversales, es decir, las partículas se mueven en un sentido pero la onda se mueve en otro y no atraviesan los medios líquidos. Pero bueno, eso no nos incumbe más aquí. El caso es que se originan estas. Cuando estas llegan a la superficie, se originan otras ondas que parten del epicentro y que se llaman ondas superficiales y que son las que son responsables de los efectos de los terremotos. En un sismograma, como este que vemos aquí, ¿vale? Esto sería el papelito, que es un sismograma, un registro de un seísmo, ¿vale? De un terremoto. Tendríamos primero la llegada de las ondas P, luego más tarde las ondas S y por último las ondas superficiales, ¿vale? Las ondas superficiales son las que tienen más amplitud y por acuerdo son estas las que se miden para determinar la magnitud del terremoto. La magnitud está en función de la amplitud. Es fácil comprender, es intuitivo que cuanto más grandes sean estas ondas, más violento ha sido el terremoto. Pero claro, esto depende también de la distancia, porque las ondas se atenúan con la distancia. Es decir, si la estación está muy cerca del epicentro, la amplitud de estas ondas es más grande que si está muy lejos, ¿vale? Entonces, para determinar la magnitud, la cantidad de energía liberada en el foco, ¿vale? Un único valor, para determinar esa magnitud se utiliza un gráfico que se llama un normograma, ¿vale? Que tiene dos escalas, una escala de amplitud y una escala de distancia. Uniendo la amplitud del sismograma con la distancia a la que estaba la estación del epicentro, se cruza, digamos, una escalita de magnitudes y eso nos dará la magnitud que ha tenido el terremoto. Es importante recalcar que la magnitud es un único valor que es independiente de todo lo demás y que pretende reflejar la energía, lo grande que ha sido el terremoto, buscando conocer la energía liberada en el en el foco o hipocentro del terremoto. También hay que reconocer que la energía que se libera en forma de ondas es solo una pequeña parte de la energía que se libera en todo el terremoto y por lo tanto, bueno, podría ser que hubiera más energía en otras cosas. Por ejemplo, una parte se invierte en el desplazamiento, otra se disipa como calor de rozamiento, ¿vale? Pero eso no nos interesa. La medida del terremoto, que consiste en un único valor, ¿vale? Que se da para el foco, se denomina magnitud, y fue propuesta por primera vez por Richter, ¿vale? Así que a veces se utiliza esta escala
que hoy ya está muy modificada, que se llama escala de Richter, ¿vale? Entonces decimos, el terremoto ha tenido magnitud 7 en la escala de Richter. Pues quiere decir que ha sido más grande de uno de magnitud 6 o de magnitud 5 y más pequeño que uno de magnitud 8 o de magnitud 9. Esta escala no tiene un límite superior, ¿vale? Pero los terremotos más grandes registrados superan apenas la magnitud 9. Un terremoto de magnitud 7 ya es un terremoto que libera muchísima energía y uno de magnitud 9 muchísima más, ¿vale? No hemos registrado ningún terremoto por encima de magnitud 9. Bueno, 9, 9,2 por ahí, ¿de acuerdo? Hay otra forma de expresar lo grande que ha sido el terremoto, ¿vale? Pero esta otra forma no es buena para comparar un terremoto con otro, porque depende de muchas cosas. Esta otra forma se llama la intensidad y se trata de evaluar los daños causados por el terremoto. Claro, los daños no dependen solamente de la energía liberada en el foco, sino que también dependen de la distancia del foco a la superficie, también dependen del tiempo que ha estado moviéndose, ¿vale? La superficie, vibrando. También depende del tipo de terreno, también depende y mucho del tipo de construcciones, es decir, depende de muchas cosas. Como esas cosas no son iguales en todas partes, la intensidad no me permite comparar unos terremotos con otros. La magnitud, en cambio, sí me permite. Si yo digo un terremoto ha tenido magnitud 7 en la escala de Richter y de otro terremoto digo que ha tenido magnitud 9, pues el segundo ha sido mayor que el primero, eso no tiene discusión. En cambio, la intensidad no, porque depende de muchos factores. Es más, mientras que la magnitud es un único valor para, para cada terremoto, la intensidad en realidad hay muchos. Lo que se trata es de que varios observadores se desplazarán moviéndose hacia el terremoto y llevarán una escala de observación e irán marcando los daños. Entonces aquí aparecen varias zonas. Esta será a lo mejor de magnitud 1 y esta a lo mejor de magnitud, no, perdón, de intensidad 1 y esta otra zona a lo mejor es de intensidad 8 o 9. Los rangos de intensidad son descripciones, pues se han movido las lámparas pero no se han caído edificios. Se han desplomado los edificios más débiles. Se han caído los puentes más resistentes o destrucción total. Esos son los rangos. Actualmente se utiliza una escala de magnitud que se llama la escala macrosísmica europea, ¿vale? European Macrosismic Scale, ¿vale? La escala macrosísmica europea, que originalmente fue una escala propuesta por un italiano, Mercalli, y se llamaba así la escala de Mercalli, pero ahora está muy modificada. Como decía, la intensidad depende de todas estas cosas, del tiempo que actúa el terremoto, de la distancia al foco, del tipo de construcciones, ¿vale? Y no me permite comparar unos con otros. Sin embargo, aunque no me permite comparar unos con otros, sí que es verdad que estos son los datos en los que estamos más interesados. Es decir, yo estoy más interesado en saber si el terremoto ha causado muchos daños en Huelva que en saber si ha tenido una magnitud 7. Si ha tenido una magnitud 7, pero el foco estaba muy profundo y no ha causado daños, pues eso tiene menos interés para mí. Cuando hacemos arqueosismología, es decir, sismología de terremotos antiguos, entonces lo único que podemos adivinar un poco es la intensidad, ¿vale? Podemos intentar saber qué intensidad tuvo viendo los daños que hay reflejados en lo que se haya conservado de las construcciones, pues, de la ciudad, etc.